vida, tú decides quién serás en el futuro y el camino que debes seguir para lograrlo. Tus conocimientos son reflejo de tu esfuerzo y de las ganas de alcanzar tus metas. ¿Hasta dónde vas a llegar? Eso solo tú lo sabes. Todo lo demás se aprende. Transforma tu futuro. Matricúlate hoy en la UTH, únicos con metodología de casos Harvard. UTH, formamos para transformar. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Canchola, siendo las 5 de la tarde con 3 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a dar inicio ya a nuestro evento de la red Encuentra tu Par. Muchísimas gracias ya a las 100 personas que están conectadas con nosotros, y pues en este momento vamos a dar inicio. Voy a pedirles de favor que mantengamos nuestros micrófonos apagados para que este evento se lleve de la mejor manera. Así que vamos a iniciar. Pues bien, bienvenidas todas y bienvenidos también. Como les comentaba, por favor, apóyennos con mantener su micrófono apagado. Nos vamos a comunicar única y exclusivamente por el chat. El chat va a estar abierto. Sé que en otros momentos algunos de los integrantes de la red y el público que nos escucha nos ha comentado: oye, Antonio, es que el chat me interrumpe, no veo. En este momento vamos a platicar, es un conversatorio, no es una clase magistral o una exposición. Vamos a conversar y escucharnos, y también a leernos. El chat va a estar abierto en esta ocasión para comunicarnos, para generar el diálogo, y nos encantará que en la medida de lo posible ustedes puedan también opinar. Les voy a ir a explicar cuál va a ser la dinámica de este conversatorio. La red Encuentra tu Par, a través de un servidor y de los más de 900 miembros con los que cuenta la red, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado. Así que vamos a iniciar ya con nuestro evento, y este evento lo hemos denominado Perspectivas y Desafíos de la Mujer en la Investigación Educativa. La organización de este evento, quiero agradecerles a nuestros colegas del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas. Gracias por el apoyo. A la consultora educativa EmpowerTIC, que desde Venezuela también nos está ayudando a la realización de este evento. Y por supuesto a el doctor Diego Chacón de la Universidad Tecnológica de Honduras, que han sido amables de apoyarnos con esta plataforma para que 200, 300 personas se conecten al mismo tiempo y conversemos sobre este tema tan importante e interesante de las perspectivas y desafíos de la mujer en la investigación educativa. Pues bien, el día de hoy me acompaña, y quiero saludar para que ustedes vayan identificándolo, y por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados. Voy a presentar a mi querida Hilda. Hilda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Canchola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio de la red Encuentra tu Par. Yo vengo representando al Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas. Como bien lo mencionaba el doctor Canchola, por favor les vamos a pedir que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para que esto sea dado de la mejor manera posible. El chat se va a quedar abierto. Mi compañera, la doctora Franaida Silva de EmpowerTIC, y una servidora estaremos recogiendo sus preguntas para hacerlas en el momento de la sección de preguntas y respuestas. Excelente, gracias Hilda, gracias al repositorio por ayudarnos en la publicidad y marketing, y ayudarnos a que esta convocatoria sea exitosa. Tenemos casi 120 personas en línea. Muchas gracias, prácticamente todos de Latinoamérica. Gracias Hilda por el apoyo, un gran abrazo. Y también tengo a una pieza clave que es nuestra querida doctora Franaida Silva. Hola Frana, ¿nos escuchas? Sí, hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenidas a todas las mujeres de Latinoamérica y a todos los caballeros que tuvieron la receptividad de nuestra convocatoria. Bienvenidas a todas las panelistas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de acá de acompañarlos. Hola Hilda, ¿cómo estás? Bienvenidas.
Gracias, Frana. Cuéntanos, estamos haciendo este ejercicio de la relatoría. Cuéntanos cuál va a ser tu participación, por favor, de manera breve, Frana. Bueno, rescatar lo mejor de esta experiencia, tratar de captar en algunos minutos breves las palabras claves, los desafíos, las propuestas que tengan a bien hacer nuestras panelistas y compartir con nosotros, incluso aquellas propuestas que puedan surgir en nuestro público. Excelente, muchas gracias, Frana. Y Frana será, pues bueno, ella representante de la consultora EmpowerTech en Venezuela, Así es. será quien nos ayude a al final hacer este resumen, este highlight, este wrap up de lo más importante, lo más interesante que pueda haber recogido de las intervenciones y de la conversación de las 4 investigadoras que tenemos. Así es. No se escucha. Se escucha. Ya, disculpen ahí, creo que tuve un error en el micrófono. Gracias, Frana, un gran abrazo. Y pues bueno, un servidor, Antonio Canchola, que voy a estar aquí de alguna manera presentando y también apoyando en algunas actividades que vamos a tener en este conversatorio. Como se los comenté, las instrucciones vamos a tener el chat abierto en todo momento. La sesión será grabada y compartida. Por favor, no dejen ninguna información sensible, especialmente su correo electrónico. Y bueno, el presentador, en este caso un servidor, junto con el equipo vamos a estar recogiendo algunas preguntas para estar en contacto con las expositoras. Seguidamente, les voy a platicar sobre la dinámica que vamos a tener en el evento, porque es muy importante que ustedes sepan de qué va a tratar este conversatorio y cómo lo vamos a llevar a cabo. Primero que todo, vamos a tener este conversatorio, va a ser, le quisimos dar la amplitud necesaria para que todas las voces sean escuchadas, va a ser de 1 hora con 50 minutos. Vamos a tener una primera ronda de preguntas en las cuales hemos recogido preguntas. Todos ustedes se registraron y por bien dejaron algunas preguntas o comentarios. Algunas de ellas las recogimos y las vamos a presentar en una primera ronda en donde las panelistas van a tener en un promedio de 3 minutos su participación. Cada una de las panelistas en la primera ronda va a poder responder a las preguntas que vamos a hacer. En una segunda ronda de preguntas, elegimos una pregunta y cada una de las panelistas va a responder únicamente a esa pregunta, y a partir del tercer momento iniciaremos con el conversatorio con algunas preguntas del público, y a partir de ahí, pues bueno, nuestras panelistas estarán desarrollando, estarán compartiendo sus puntos de vista desde su experiencia, desde su particular óptica, porque esto es lo más importante, recuperar las experiencias, el know-how y demás. Así que estos son los 3 momentos y al final vendrá la relatoría. Así que en estos hora 50 minutos, las 2 primeras rondas de preguntas simplemente son preguntas detonadoras para que se vayan viendo los temas que vamos a tratar, y en el tercer momento será el conversatorio donde estarán libres las panelistas y estarán haciendo el intercambio necesario. Al final, para todas las personas que necesitan o requieren su constancia, pues evidentemente al final les vamos a dejar el enlace para que las puedan solicitar. Por favor, hasta el final, las que requieren la constancia. Así que, sin más preámbulo, voy a pasar a presentar brevemente. Esto solo es una semblanza de nuestras queridas panelistas. Voy a iniciar leyendo la semblanza de Mónica Patricia Perazzi. Bueno, ¿quién es Mónica? Nuestra panelista de Colombia. Ella tiene una maestría en comunicación, educación en la cultura de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ella es especialista en comunicación educativa y comunicadora social de la Universidad Nacional de Jujuy. Es investigadora en la Corporación Universitaria Minuto de Dios desde el año 2015, con liderazgo de procesos de investigación aplicada y formativa. Sus áreas de interés son el patrimonio cultural, la cultura popular tradicional, los temas de género, las dinámicas de producción y reproducción, en este caso el cuidado. Es miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC por sus siglas,
participa en redes académicas nacionales e internacionales. Ha presentado su trabajo en escenarios de colaboración investigativa a nivel Latinoamérica e Iberoamérica. Estimada Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí, yo te escucho perfecto. ¿Ustedes? Sí, perfectísimo, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, tengo unos nervios terribles, pero no, pero bien, bien, bien. Muchas gracias por el espacio, muy contenta de ver la gente que se conectó y sobre todo ver la posibilidad y el alcance que estamos teniendo porque, digamos, Latinoamérica construye en común, ¿no? Y entonces eso me parece muy, muy interesante. Totalmente, Mónica. Y este es un espacio en donde ustedes van a construir ese conocimiento, esas estrategias, ese know-how, como lo mencionaba. Y pues muchas gracias, Mónica. Bienvenida. Voy a pasar con la siguiente panelista y quiero presentarles a la magíster Jimena Marrero. Ella es docente, investigadora y extensionista. Cuenta con un magíster en enseñanza universitaria por la Universidad de la República. Es especialista en política y gestión educativa por la Universidad CLAE. Es licenciada en Ciencias de la Educación también por la Universidad de la República. Profesora de Historia. Es profesora efectiva del área de Pedagogía del Consejo de Formación en Educación. La magíster Jimena también es responsable científica de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI. Desde el año 2004 desarrolla trabajos de investigación y extensión en las líneas de enseñanza universitaria y TICS, saberes e identidad de la docencia, pedagogía permacultural, teoría de la mujer y género, decolonialidad y contextos de encierro, publicando artículos y presentando ponencias en estas áreas, y también es referente por Uruguay como curadora de contenido educativo en Relace. Y Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes para todas, para todos. Un gusto enorme estar acá, compartir nuevamente espacio con ustedes. Así que con mucha expectativa también y ganas de escuchar a las compañeras que están aquí presentes. Excelente, gracias Jimena Aprender desde Uruguay. de ellas. Gracias a ustedes. Gracias, Jimena. Desde Uruguay, qué gusto hasta Uruguay. Estamos prácticamente toda Latinoamérica muy contentos de tenerles a ustedes panelistas y a todo el público que se sigue conectando. Casi tenemos ya 140 personas y esto va a ser muy, muy enriquecedor. Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. De nada, bye. Ahora paso con nuestra tercera panelista. Ella es de México. Les presento a la doctora Euridice Guadalupe Lara Galaviz. La doctora Euridice tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander Campus San Luis Potosí. Cuenta con una maestría en Educación por parte del TEC Milenio y es licenciada en Educación Especial con especialidad en problemas de aprendizaje por la Escuela Normal Particular Camilo Arriaga. Ella es tallerista de educación socioemocional, es docente frente a grupo con más de 12 años de experiencia, también es tutora de docentes de nuevo ingreso por parte del Instituto del Magisterio Potosino. La doctora Euridice es colaboradora de la revista Espirales Educativas, en donde ha publicado sus investigaciones académicas en el marco de la inclusión. Sus áreas de interés son la ciencia abierta, la inclusión educativa, el diseño universal de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y el diseño curricular. También la doctora Euridice Lara es miembro de la Estancia Internacional UNESCO ICDE del Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y le doy la más cordial bienvenida, querida Euridice. Doctora Lara, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. De verdad, Antonio, es un gusto enorme compartir con ustedes este espacio. Muy agradecida por la oportunidad tan grande y pues adelante, lo mejor para todos.
Excelente. Gracias, gracias, Eury. Gracias, doctora Lara. Bienvenida. Un gusto. Está transmitiendo desde México. Ahorita nos va a ir diciendo algunos otros aspectos, pero bueno, vamos a pasar también con nuestra querida panelista de Venezuela. Tenemos participantes, ya vimos, de Colombia, de Uruguay, de México, y vamos con nuestra cuarta panelista, la profesora, abogada y maestra Arelis Beatriz Pérez Sánchez. La profesora Arelis es abogada por la UCAT allá en Venezuela, es especialista en planificación gerencial por la UNEYES, cuenta con un magíster Scientiarium en Ciencias Jurídicas Militares por la UNEFA, es doctoranda en Ciencias mención Derecho por la UCB, participa como docente asociado ordinario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. Ella es investigadora activa del programa de investigación sociohumanístico UNED. También la maestra Arelis Beatriz es responsable de la línea Derechos Humanos y Género, es PI Nacional Investigadora A1, es y ha sido tutor y jurado de tesis de posgrado, es también autora de artículos científicos y demás publicaciones. También ella es miembro del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado de Táchira. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones diversas en el área de las TIC, derechos humanos fundamentales, violencia de género, derecho del trabajo, en los campos de formación docente y enseñanza de la competencia investigativa, y tengo el honor de saludarla hasta Venezuela. Maestra Arelis Beatriz, magíster, abogada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Y buenas Bien. tardes para todos y cada uno de los participantes, así como para las conferencistas que en este pequeño panel o en este pequeño momento nos vamos a conectar y vamos a trabajar como un equipo, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, magíster Arelis Beatriz. Gracias por estar aquí. Un gran abrazo hasta allá, Venezuela. Así que... A usted por la oportunidad. Muchas gracias, profesora. Bien, entonces lo que voy a hacer a partir de ahora, vamos a iniciar ya con el proceso de las preguntas. Ustedes, público en general, ya somos casi 150 personas, nos hicieron varias preguntas, así que les vamos a iniciar ya con estas preguntas. Vamos a dejar únicamente, por favor, las cámaras abiertas de las panelistas, porque serán ellas las que, por favor, tengan pues la atención de ustedes y del público. Los demás, háganme favor de cerrar sus cámaras para centrarnos en la mirada, en la visión y en todo lo que nos pueda aportar nuestras panelistas. Así que vamos a iniciar con la primera ronda. Y en esta primera ronda vamos a hacer un orden para sus participaciones. Estas son preguntas detonadoras para posterior seguir conversando. Así que en la primera ronda vamos a iniciar con Mónica, vamos después Jimena, después va a seguir Eury y al final va a concluir Arelis. Van a tener aproximadamente 3 minutos para que ustedes puedan ayudarnos a contestar estas preguntas desde sus perspectivas, justamente con los desafíos que tal vez estas preguntas pues les hayan planteado. Así que la primera pregunta del público la hizo Marta Florian de Guatemala. Gracias, Marta, si estás por aquí presentándote. Pues bueno, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a iniciar y dice la pregunta, Mónica, ¿qué y cómo hacer, Mónica, para introducirme en la investigación educativa? Tengo una licenciatura en pedagogía y administración educativa. Entonces, Mónica, 3 minutos, ¿qué y cómo hacer para introducirme en la investigación educativa? Bueno, digamos que cuando yo pienso en esto de investigación educativa, creo que si uno está en el salón de clases, uno es profesor, tiene como un acceso o una facilidad
para poder implementar el proceso investigativo desde una perspectiva analítica. O sea, lo bueno de la educación es que nosotros estamos inmersos en el territorio de análisis, entonces hay que comprender la posición en la que estoy, ¿sí? Y comenzar a preguntar todo, absolutamente todo lo que estamos desarrollando desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde las prácticas pedagógicas, desde los procesos que se puedan estar gestando dentro de las aulas, desde la parte de gestión académica, que también es un tema bastante interesante para mirar, y creo que todo parte de algo que durante mucho tiempo no se había asumido como necesario, pero que hoy sí es relevante, ¿no? Y es empezar a sistematizar y comprender que absolutamente todo lo que estamos llevando a cabo en estos espacios son susceptibles de convertirse no solamente en procesos de investigación, sino en investigación centradas en mejorar, ¿sí? Siempre ir hacia unos procesos más ricos, ¿sí? Desde lo educativo, desde enseñanza-aprendizaje, desde la construcción colectiva. Digamos que yo desde el campo de la comunicación-educación analizo mucho el proceso de todo lo que tiene que ver con abrir, ¿sí? Las aulas a los espacios de educación no formal, que durante mucho tiempo se han considerado como espacios digamos, que estaban por fuera. Yo creo que en realidad también están por dentro. Entonces, si la pregunta va hacia qué hacer, creo que lo primero que hay que hacer es mirar la posición en la que estoy para empezar a generar dudas que se puedan llegar a resolver a partir de la comprensión de todo lo que ya se viene haciendo, ¿no? Algo que hay que entender es que, digamos, que la investigación despierta dudas, porque siempre partimos de una pregunta de investigación y todo, pero en realidad nosotros ya venimos desarrollando, ¿sí? Actividades que son susceptibles de sistematizarse y posteriormente llegar a una investigación que pueda contribuir a los procesos educativos. No sé, creo que me iría por ese lado, no sé qué piensan mis compañeras, yo lo hago mucho en mis clases, digamos que yo tengo grupos y esos grupos también hemos generado muchos procesos de trabajar con comunidades, y en esos espacios que empiezan a surgir las dudas de los mismos estudiantes, de nosotros como profesoras, en la que te empezás a cuestionar también cuál es tu posición, y a partir de ahí surgen un abanico de oportunidades muy, muy amplias que se pueden resolver en diferentes espacios, ya sea en lo institucional, que es propiamente donde vos estés, ¿sí? Sí, y a nivel sistema educativo, ¿no? Esto, digamos que la educación, lo interesante es que es una gran red. Entonces, podemos generar procesos de comunicación entre niveles educativos, procesos de investigación entre, o sea, niveles, es decir, primaria, secundaria, universidad, también empezar a pensarlo interinstitucional. Entonces, se puede empezar, por ejemplo, con el tema de la parte gubernamental. O sea, creo que el qué y el cómo es simplemente identificar una pregunta que te despierte a ti, y de ahí para adelante es una cosa muy amplia que se te puede abrir, ¿sí? Y simplemente es cuál es el objetivo final, ¿no? Que creo yo que el objetivo final es siempre intentar que los procesos educativos lleguen a lo mejor posible y a una mayor cantidad de personas. Creo que la cobertura es muy, muy importante. Entonces creo que yo me iría por ese lado. Excelente, gracias profesora Mónica. El posicionarse seguramente es el primer paso que alguien que inicia la investigación o quiere iniciar debe hacerla. Jimena, adelante por favor. Hola, un poco siguiendo en la línea de lo que planteaba Mónica, traigo para compartir, pensando en la mujer trabajadora de la educación, profesional de la educación e investigadora en ese ámbito, que primeramente tiene que iniciar un proceso de construcción desde la confianza en sí misma de sus propios problemas, de los problemas que surgen del campo de la investigación, que es el campo que habita cotidianamente esta persona, mujer que trabaja como profesional de la educación. En ese sentido, pienso en que puede ser muy propicio
conformar equipos de investigación en la iniciación científica de investigación. Nos podemos sentir en un proceso de acompañamiento con colegas. Se me ocurre también que esto puede enriquecer y abrir posibilidades de encontrar estos problemas de investigación. Y luego, pensando como en el proceso que hice personal, ir a buscar financiamiento, ¿no? Ir a buscar espacios de financiación desde las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de la República tenemos la Comisión Sectorial de Investigación. Ahí esta Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC, lo que habilita es a financiar proyectos de diversa índole. Y bueno, ese es un camino posible. Y después el otro son los espacios tipo las agencias de investigación que hay en cada país. En Uruguay es la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en Argentina sé que es el CONICET, y bueno, habrán otras en otros países, y como estar muy atentas y atentos a ese tipo de financiación, ¿no? Como atentas, en este caso que somos nosotras, las que estaríamos yendo a buscar esa financiación para no seguir trabajando gratis, que es algo muy propio también de lo que tendemos a hacer a veces las mujeres, y está bueno valorar nuestro trabajo, valorar nuestra inteligencia y valorarnos como tales, y bueno, ir a buscar con estos equipos, como desde ese lugar de acompañamiento, esa financiación. Me parece también jerarquizar el conocimiento en torno a la educación y al campo de la educación. Gracias, Jimena. Sí, muy interesante. Te voy siguiendo, y la parte de buscar fondos es otra opción para empezar con el tema de la investigación. Continuamos con Eury, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, pues en cuanto a esta pregunta de esta estimada participante, bueno, pues yo me remitiría un poco más a la cuestión de pues simplemente pues comenzar a hacerlo, ¿no? Yo hablo desde mi propia perspectiva. Yo soy prácticamente maestra frente a grupo. Y básicamente lo que tienes que hacer es animarte a hacerlo, ¿no? Básicamente empezar a buscar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tú quieres perseguir? ¿Qué es lo que tú pretendes investigar? ¿Cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar con tu grupo para que en base a eso pues puedas promover ese tema de interés, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues una vez que ya tengas definido ese objetivo que tú quieres con el grupo durante un tiempo determinado, no sé, 3 meses, 6 meses, un ciclo escolar, puedas buscar también bibliografía en la que tú te puedas apoyar, ¿no? O sea, bibliografía, es decir, que empieces a leer, ¿no? O sea, a esta estimada compañera, o inclusive para todos, o sea, empezar como a buscar bibliografía en base a lo que tú estás queriendo investigar o a lo que tú estás queriendo conocer. Creo que en términos generales eso podría ser como lo más apropiado a la respuesta de esa pregunta. Concuerdo mucho con la maestra Jimena, porque sí, de repente a veces hacemos mucho trabajo gratis. Yo lo hice durante años y años y años, entonces te das cuenta que pues que no es por ahí tampoco, ¿verdad? O sea, las mujeres tenemos muchos potenciales, pero pues también tenemos que saber de alguna forma pues capitalizar esas potencialidades, ¿no? Pues después de esto yo le daría, pues ya después de tener esos objetivos claros, pues obviamente ir registrando, ¿no? Como buenas, como una parte del proceso de investigación, pues es el anotar, ¿no? Ir registrando, no dejando de lado tu objetivo. Este es tu objetivo principal, ¿sí? Y vas a ir, pues, ¿cómo te diré? Vas a ir anotando, sí, las características tan importantes que surjan de tu grupo o que surjan de ese estudio que estás realizando. Creo que es importante en este sentido, y también considero muy importante no estar sola, ¿no? A veces, bueno, no, me refiero en el sentido de que pues uno a veces al principio cree que está solo en este sentido cuando pretendes comenzar en este proceso, este camino de la investigación, y no, es simplemente encontrar como las caminos, ¿no? Los vectores correctos para llegar con las personas indicadas, y pues que puedas tú seguir generando ese conocimiento en pro de tus alumnos y de tu propia, bueno, de lo que pretendas alcanzar, ¿no?
Excelente, gracias Eury. Voy a permitirme simplemente para que el público esté siguiendo, estamos respondiendo la pregunta ¿qué y cómo hacer para introducirme en la investigación educativa? Y pues bueno, te escuchamos, Arelis, adelante. Muy buenas tardes, Antonio, y a todos los participantes en esta tarde. Me permito el momento y la ocasión para decirles que una de las principales fuentes a través de los cuales considero que es lo más preponderante, pues en el caso de mis compañeras, la mayor parte son educadoras de profesión. En mi caso, pues soy educadora de oficio. Sí, en el área de Derecho y en el área de Legislación, Valores y Proyecto País, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Cuando me inicié en el área de la educación, mi formación estuvo basada específicamente en el hecho de realizar, así como dicen mis compañeras, como dice Jimena, realizar una serie de estudios previos que me permitieron avanzar en este proceso, como es el caso de realizar unos pequeños diplomados y unos pequeños cursos de capacitación que no solamente implicaban desde el punto de vista del estudio del área de la educación, la complejidad, los programas, la aplicabilidad de algunos programas para dar en clase, a desarrollar también, así como el proceso de investigación con cursos de andragogía y pedagogía, porque no solamente se es profesional desde el punto de vista de la teoría, también es importantísima la práctica. El estudio de campo se hace necesario por cuanto la motivación del docente hacia los estudiantes en el aula constituye el principal aporte, porque dependiendo de la motivación que tenga el docente, el carisma y la forma como quiera transmitir, va a desarrollar toda esa cantidad de información que desde el punto de vista intelectual y teórico ha adquirido en las aulas universitarias para ser impartido a los demás compañeros, no solamente a los estudiantes, sino también a sus compañeros de trabajo. Desde ese punto de vista tendríamos que analizar también las competencias, pues para ese caso, en mi caso en particular, cuando me inicié como docente, la formación la hice desde el punto individual en una universidad que es la UPEL, y luego la Universidad Experimental del Táchira tiene un proceso de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que ingresa o de personal de nuevo ingreso, que es muy exitoso para la institución desde el punto educativo y no solamente, sino de la educación superior universitaria con calidad científica que imparte la UNED a nivel nacional e internacional, porque de hecho es una de las universidades que más exporta profesionales a nivel de todo el mundo en el área de la ingeniería. También considero que es muy importante esa motivación por parte de nuestros superiores y de las autoridades en las universidades para con el personal docente, estar continuamente realizándoles preparaciones, actualizaciones y desarrollos, no solamente en materia de TICs, en materia de campo, sino también es indispensable que desde el punto de vista científico la universidad le permita ese acceso a los docentes para poderse desarrollar profesionalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Arelis. Muy interesante lo que mencionas. Esto también tiene que ver con la parte de la motivación desde las instituciones, el tema de la investigación. Gracias. Ahora vamos con la segunda pregunta. La realizó Leslie Judith Paz Torres desde Honduras. Gracias, Leslie, si estás aquí. Me parece que sí, creo que leí que estabas aquí. La pregunta fue, y empezaremos con Mónica, dice, ¿cuáles son, Mónica, los principales desafíos que las mujeres se enfrentan al momento de realizar o emprender un proceso de investigación?
Qué pregunta compleja. A ver, yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Digamos que yo no he tenido demasiadas dificultades en cuanto al género, ¿no? Digamos que yo he tenido la oportunidad, sobre todo en el ámbito educativo y donde yo estoy particularmente posicionada, las mujeres tenemos una participación mayoritaria, ¿no? Digamos que esto tiene que ver con todo un tema de formación del cuidado y todo. Entonces, en ese punto, yo diría que creo que el mayor problema que me ha tocado a mí personalmente, y insisto en eso, quiero ser muy clara, es despegarme de una serie de conceptos o de creencias o de discursos en los que se me ha cuestionado como mi dedicación a. ¿En qué sentido? O sea, muchas veces mi desempeño profesional en cuanto a investigadora y todo se mide de acuerdo a mis posibilidades familiares, o sea, y lo digo porque me lo han dicho abiertamente, como no, es que como tú eres mujer, se te facilita hacer informes, y digamos que me choca mucho ese tipo de expresiones, porque yo las haría, digamos, yo asumo que las haría sin ningún tipo de problema, o el hecho en muchas ocasiones de ir a investigar en familia, que de hecho me ha pasado, y por ahí digamos que ahí hay una mezcla. Pero dentro de la institución creo que, y dentro de lo que fue mi desempeño profesional, creo que a nivel educativo, la mujer durante mucho tiempo, sobre todo acá en Colombia, se ha gestado un discurso de la mujer desde el cuidado, donde la profesión de la educación ha sido asignada. Entonces, si tú miras los espacios, digamos que a mí se me han abierto, en general hay mayor participación de mujeres, y de hecho construimos, y no digo que esto tenga que ver con el género, pero hemos construido grupos de investigación muy interesantes que se miran desde una perspectiva como de construcción comunitaria, que es lo que he logrado avanzar. Digamos que me quedaría en ese punto, pero ojo, insisto, voy a hablar desde mi experiencia personal, no quiero que se asuma ni como que es un genérico del país, ni mucho menos, sino simplemente lo que me ha tocado a mí vivir en estos 8 años que llevo en el proceso de investigación. Excelente, muchísimas gracias, Mónica, y le cedemos la voz a Jimena. Curiosamente, a bastantes miles de kilómetros de distancia, la respuesta a esta pregunta va bastante de la mano por donde la tomó Mónica. Pienso que uno de los principales desafíos que las mujeres enfrentan al momento de realizar procesos de investigación tienen que ver con los estereotipos de género, con los roles preasignados que nos preasignan a las mujeres, estereotipos que tienen que ver dentro del ejercicio del trabajo científico con los roles de cuidados o tareas que a mí me gusta denominar como de secretaria, en donde dentro del equipo de investigación, si hay por ejemplo, varón, sin ofender, ¿verdad? Esto siempre desde el lugar de la crítica y del análisis. Pero pasa que, no sé, a la mujer, ¿no? Si es esa la situación, se le asignan roles secundarios o subalternos, y cuando es un equipo de investigación, y me parece importante reivindicar el lugar de potencia que tiene la inteligencia y la experiencia de las mujeres. Por otro lado, me parece que es importante generar espacios de protagonismo, esto como desafío también, de protagonismo de las mujeres en la investigación. Hay procesos a nivel de Latinoamérica en donde esto se ha comenzado a mover, digamos, pero incipientes, iniciáticos, y estos saberes y decisiones que pueden pensar las mujeres, por ejemplo, desde sus propias experiencias concretas, me parece que pueden enriquecer tremendamente epistemológica y metodológicamente una investigación.
pueden, no, enriquecen efectivamente epistemológica y metodológicamente una investigación. Me río porque en realidad he tenido experiencias en ese sentido, en el sentido anterior, y bueno, a veces no queda otra que sonreír desde ese lugar de ¿qué es esto? Y poner límites también, ¿no? Creo que las mujeres tenemos que empezar a poner límites, a valorarnos de nuevo esta cuestión del reconocimiento, y bueno, y dejar también el resto del ámbito científico de sobreexigirnos, de mostrar nuestras credenciales profesionales, o sobreexigirnos en torno a cierta cantidad extra de horario que a veces tenemos que hacer innecesariamente. Y bueno, y después que estas cualidades humanas, que son las cualidades del orden de lo racional, o de lo objetivo, o del análisis exhaustivo, o el análisis riguroso, que también nosotras lo tenemos, vaya si lo tendremos, pero a veces sucede que se nos prejuzga desde un lugar de, bueno, estos son tus emociones, o esto que tú pensás es desde un lugar muy subjetivo, y se asocian estas categorías humanas a lo masculino. ¿Sí? Y esto también me parece que tenemos que revisarlo y cuestionarlo, y lo planteo como desafío también. Es un desafío que nosotras tenemos que enfrentar a la hora de investigar, y es un desafío que me parece que todas las personas que trabajamos en el ámbito de investigación, en el ámbito científico, tenemos que revisar y apostar a cambiar, ¿verdad? Y empezar a confiar. Nuevamente esta cuestión de la confianza en nuestras capacidades, me parece que siempre es importante reivindicar. Un poco por ahí va la respuesta. Muchísimas gracias, Jimena. Para los que nos siguen, le vamos a pasar la voz a Eurídice, y estamos hablando sobre cuáles son los principales desafíos que las mujeres enfrentan al momento de realizar o emprender un proceso de investigación. Adelante, Eurí. Sí, bueno, pues igual yo creo que por el momento yo considero que todas hemos coincidido demasiado en este punto, y considero que, bueno, es así vuelvo a repetir, por el sistema de creencias, ¿no?, en el que hemos estado viviendo durante todo pues largo periodo, ¿no? Entonces, yo considero que uno de los retos más importantes radica en eso, ¿no? En el sistema de creencias, en, ¿por qué no decirlo así?, en que la estructura familiar o inclusive social nos delega responsabilidades de forma innata, ¿no? Nos delega una responsabilidad innata simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, cuando pues empiezas como a hacer otras cosas, pues sí existen ciertos pues cierta resistencia de muchas personas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? O al menos lo platico desde mi propia experiencia, al momento de empezar con esta decisión, ¿no? De irme por el campo de la investigación educativa, ¿no? Mucha resistencia por parte de muchas personas por esta cuestión que comento. Creo que otro gran reto también importante, pues, ¿por qué no decirlo?, es pues la carga de trabajo, ¿no? Importante que podríamos ya después tener después de esto, ¿no? Porque va de la mano mucho con las creencias o el sistema de creencias que existen, con las personas que están bueno, viviendo o algo así. La falta de tiempo también es un factor importante que puede interrumpir algún proceso de investigación, y yo creo que eso bueno, repercute de manera o pausa estas cuestiones en la investigación que nosotros queramos realizar. Considero que también de repente los discursos, ¿no?, al momento de que te toca con algún compañero o compañeros, y bueno, sí, tienes un rol secundario o un rol pues sí, como de alguna forma pues un poquito relegado, porque bueno, pues estamos hablando entre ciertos otros factores, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que dejarle menos trabajo porque, bueno, tiene más actividades que realizar, ¿no? La casa, no sé, algunas otras circunstancias, ¿no? Sus demás trabajos, etcétera. O eso es lo que al menos acá de este lado se vive un poco más, o es lo que a mí me ha tocado vivir. Y bueno, yo creo que poco a poco, con las compañeras que me han acompañado, con ustedes como
como compañeras no me dejarán mentir, poco a poco hemos estado ya abriendo estos espacios, hemos estado gestionando nuevas formas de poder hacer las cosas y demostrando, ¿no?, cómo podemos trabajar de la mano colaborativamente y pues de manera conjunta. Esa sería más que otra cosa mi perspectiva respecto a esta pregunta. Muchas gracias, doctora Lara, qué amable. Y le pasamos la voz a nuestra colega Arelis hasta Venezuela. Muy buenas tardes. Desde el punto de vista de los principales desafíos que debe enfrentar la mujer al momento de realizar o emprender un proceso de investigación, yo, desde mi parte, o sea, yo considero que el único desafío o el único, de verdad, el reto más grande puede ser en este caso, en primer lugar, la competencia. Sí, yo creo que la competencia es algo que todos tenemos temor y ese temor nos lleva al miedo al fracaso, porque independientemente de los costos, de los gastos, del derecho que existe a poder profesionalizarnos y a sentir que nos estamos descapitalizando, aun cuando no es así, porque yo lo veo como una inversión, ¿sí? Considero que lo más importante o el reto más grande, el desafío más grande en este caso, es la competencia. ¿Por qué? Porque tenemos temor a ser discriminadas por cuestiones de género. En algunos casos, muchas personas he notado que tienen temor no solamente a la discriminación por razón de género, sino por razón de una condición especial, como es el caso de la maternidad, como es el caso del estado civil de las mujeres, como también es el caso del moving, el acoso laboral, o muchas veces porque de manera alternativa, en el caso de algunas mujeres que son empresarias, domésticas, que de repente de una u otra forma tienen otras labores sociales o socioculturales, pues les queda un poco fuerte tratar de sobrellevar o llevar en paralelo ambas actividades. Pero de hecho, considero que la mujer no debe tener ningún tipo de prejuicio, porque el hecho de que tenga ese prejuicio se va a considerar que va a repercutir en sí misma y en la transmisión de conocimientos. ¿Por qué? Porque va a tener una dependencia emocional muy baja, va a tener temor al fracaso, va a tener una falta de apoyo por parte de tanto su familia como de su pareja o de su compañero. Se va a considerar que está en un proceso de autorreconocimiento y va a sentir que está asumiendo responsabilidades más elevadas, cosa que realmente en mi caso, pues yo no lo siento así, pero sí es lo que he observado desde el punto de vista de algunas compañeras de trabajo o desde el punto de vista como profesional y como abogado cuando a mi oficina han personas llegado, docentes, para solicitar de mis servicios porque consideran que de una u otra manera su intuición o su percepción respecto a la competitividad que existe en el trabajo no satisface o no se siente totalmente adecuada porque siente ciertos temores. Entonces, pienso que ese sería el desafío más grande, pero yo creo que si rompemos paradigmas, si rompemos esos esquemas, podemos de una u otra manera cumplir todos los roles que la sociedad nos impone y que por otra parte nos demanda de una u otra manera para poder ejercerlos. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, profesora abogada Arelis. Muy interesante todas sus intervenciones. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Vamos a iniciar en el mismo orden con Mónica. Y nos pregunta, Mónica, nos pregunta la profesora María Fabiola Ávila Gallegos de México. Muchas gracias por la pregunta, María Fabiola. Y dice, ¿cómo fomentar la investigación educativa para el mejoramiento de la educación en tu país? En este caso, Mónica, Colombia. Adelante. Bueno, yo frente a esto creo que saco mi título a relucir. Yo vengo de una formación, yo soy comunicadora social de base y me enfoqué en todo lo que es comunicación educativa. Entonces, cuando me tocó hacer mi tesis
y todo eso, yo me empecé a cuestionar el tema de, digamos, me vi inmersa, sobre todo en mis prácticas, en la educación formal versus la educación popular, ¿no? Y creo que por ese lado es donde yo veo, ¿sí?, que se puede empezar a pensar en procesos alternativos, ¿no? Yo creo muy fuertemente en todo lo que es investigación, acción participativa, en la apertura de las clases, digamos que sigo mucho a Sendales, digamos que son autores que se enfocan en mirar la educación de una perspectiva de la construcción, pero desde lo popular. Siempre la academia ha sido como, me acuerdo tanto, una clase en la que yo le preguntaba a un profe, ¿qué es lo popular? Y me decía, cuando vos entras a la universidad dejas de ser popular, me contestó. Y a mí me chocó mucho porque yo decía, bueno, ¿yo cómo me separo de esa realidad? ¿Cómo hacemos para nosotros, como una universidad o como un espacio académico se aísla tanto de una sociedad con unos parámetros tan homogenizantes que llega a desconocer la existencia de otros sujetos, ¿no? Entonces, yo voy mucho a ese punto y sobre todo creo que la investigación debe enfocarse a ese trabajo, a esa incorporación, que no sean procesos alternos ni procesos como, bueno, tú vives de una forma ya, pero aquí te comportas de otra forma, porque lo que nos han hecho es dividirnos y me enfocaría como en ese punto, como en empezar a romper esas barreras territoriales, esas barreras que tienen que ver mucho con la estructura de lo formal y lo informal, o de lo formal y lo popular, y empezar a construir en conjunto. Me animo a decir que la investigación se tiene que dar en esas prácticas, o sea, bueno, yo lo hablo mucho insisto, desde mi experiencia, desde mi posición, y me enfoco hacia ese lado, a que la investigación se dan esos puntos y mirar cómo eso puede contribuir, sobre todo porque trabajar de esa manera te va a hacer reconocer las realidades reales. Es obligatorio que el estudiante sepa qué pasó hace 200 años, con fechas y todo, o es mejor que pueda ser capaz de analizar un suceso que está pasando en este momento en su contexto inmediato. Entonces, ese punto creo que es como la base o de donde yo daría un punto de partida para la investigación y sobre todo pensando en la educación para un, no sé si un país, no me animo a decir frases como el mejor país, pero sí para un bienestar más común, me animaría a decir, por ese lado, porque es lo que trabajo. Excelente, excelente, Mónica. Muchas gracias. ¿Terminaste de verdad, Mónica? Sí. Sí. Perfecto, excelente, Mónica, gracias. Pues muy interesante lo que comentan. Seguramente la doctora Franaí, nuestra relatora, está tomando muchas notas porque hay una lista interesantísima de todo lo que estamos recibiendo gracias a los más de 152 participantes que tenemos en sala. Muchas gracias por su participación y le cedemos la palabra a Jimena. Jimena, adelante, por favor. Gracias. Muy de acuerdo con lo que planteaba Mónica en el vínculo entre lo que es la educación popular y la educación en términos académicos. También me parece pertinente en ese sentido recuperar los saberes ancestrales, los saberes populares, y articularlos desde un lugar horizontal con los académicos, o sea que se genere un diálogo entre ambos saberes. Y en ese sentido me parece importante reconocer que la pedagogía como ciencia social está en un proceso, entiendo, de recuperación de la jerarquización científico-social y que se fue perdiendo por determinadas situaciones históricas. Desde este lugar, digamos, me parece fundamental reconocer por un lado, que la pedagogía es una ciencia social, independiente de lo que es la psicología evolutiva o de la sociología de la educación. Por otro lado, me parece importante reconocer su valor histórico, el valor de la acumulación histórica del saber pedagógico en clave de memoria, rescatar la memoria de
grandes pedagogas y pedagogos, particularmente latinoamericanos. Y finalmente reconocer el potencial prospectivo que tiene la pedagogía como ciencia social en clave de futuros posibles. La pedagogía como ciencia social entiende que hay todo un marco de posibilidad que no es utópica, que es posible y que tenemos como que apostar a ella y empezar a construir en forma colectiva estos escenarios, ¿sí? Luego, trayendo como la cuestión de la mujer en este sentido también, como un poco siguiendo en este hilo, pienso que la pedagogía se ve como un espacio feminizado a nivel social. Esto trae como ciertas consecuencias para el ejercicio de la profesión pedagógica, digamos, y para el ejercicio de la investigación educativa. Por ejemplo, que hay menos financiamiento para investigaciones de ciencias de la educación que para, no sé, investigaciones del campo de la biología, por ejemplo, ¿no? De las ciencias biológicas. Eso sucede en mi país. En otros países habría que ver o evaluar esto, ¿no? Y así como para terminar la respuesta, me parece que tenemos que empezar también a rescatar la mirada, la voz y el análisis de las personas que ejercen la docencia en nuestros países, que están como en la primera línea del vínculo social, y del estudiantado, y por ejemplo del estudiantado de formación docente, que también es muy valioso, de formación en educación, ¿no? En este sentido son fuente también de pensamiento y de praxis. Todo esto creo que apuntaría a una mejora en las políticas educativas de los países, pensar una política educativa de abajo hacia arriba, desde los actores y protagonistas y agentes de la educación, y que los decisores en materia de política educativa estén muy atentas y muy atentos a escuchar estas voces. Me parecería algo como muy pertinente en ese sentido. Por ahí estaría cerrando mi respuesta. Muchas gracias, estimada Jimena, muy, muy interesante. Y pues bueno, en México tenemos un caso muy especial y que espero que Eury seguramente nos compartirá. Déjame repetir la pregunta, Eury, y te paso la voz para recordarla. Estamos hablando de una pregunta que nos hizo María Fabiola Ávila Gallegos y nos pregunta cómo fomentar la investigación educativa para el mejoramiento de la educación en tu país, en tu caso, Eury, doctora Lara, México. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la verdad a mí, muy personalmente esta pregunta me costaba un poco de trabajo, pues aterrizar lo que pretendo comentarles a ustedes, porque bueno, como bien comenta el doctor Canchola, pues sí, hay muchas peculiaridades en nuestro país en respecto a la educación en México como tal. Ya dejemos de lado la investigación educativa, sino simplemente el tema de la educación en México, pues bueno, ya se cuece aparte, ¿no? Entonces yo considero, o me gustaría aterrizar esta pregunta en relación a lo mejor al impacto o al poco desarrollo. Más bien dicho, yo considero que debe de existir más desarrollo curricular en ese sentido, en el sentido a lo mejor de planes y programas de estudio, ya que bueno, pues a lo mejor en espacios de educación básica como tal, pues no se tiene pues de alguna forma nada, pues de hecho nada, ningún aspecto que se pueda rescatar como algo que para que el niño o los niños o los adolescentes puedan tener esa idea, ¿no? En su cabeza. O sea, no, yo pretendo, o mi idea sería, pues básicamente, el hecho de fomentar la educación, pues sería pues impactar desde lo que es el diseño curricular, ¿no? Con los planes y programas que van impacten, por ejemplo, desde los alumnos y pues obviamente también
Para esto, una parte muy importante a lo mejor también es en las normales, ¿no? Las escuelas normales de nuestro país, pues también esta parte de esta cuestión investigativa está fuera de lugar, no se le da el peso necesario y que tiene que ser requerido para esto, ¿no? Para fomentar exactamente esta labor investigativa de los docentes. Entonces considero que también es una parte importante pues el diseño curricular desde las licenciaturas para el desarrollo de la educación humana, ¿no? Fomentar la actitud investigativa de los futuros docentes desde que entran a esta maravillosa profesión, bueno, pues empezarlos, no sé, a cultivar con este tipo de herramientas, considero que sería demasiado importante para que desde los cimientos, ¿sí?, pudiera uno irse formando en ese campo y que probablemente, bueno, ya será decisión de cada uno si tiene la expectativa de seguir por ese camino o no, pero bueno, que más sin embargo ya llevase esas bases, ya tuviera esos elementos para que, bueno, no se le hiciera, pues no sé, a lo mejor que bueno, no es difícil, ¿no? Pero bueno, durante la práctica educativa pudiera establecer mejores estrategias, mejores dinámicas, mejores propuestas educativas a la hora de estar frente a su grupo y poder cumplir con los objetivos, con los estándares curriculares, con los aprendizajes esperados que se nos pide, ¿no? Como tal. Considero que para mí esto sería, pues, de algún modo, no puedo decir tampoco como para una mejora del país como tal, pero sí tal vez impactaría de manera muy positiva en el desarrollo de los futuros docentes, inclusive si lo permeamos más hacia abajo en el planes y programas de los alumnos, en lo que viene siendo ahorita el plan de programas de estudio 2011, bueno, pues también si pudiese llegar hasta ese punto, no sé, secundaria y sexto grado de primaria, por ejemplo, entonces, bueno, con las pequeñas bases y los maestros ya teniendo esas enseñanzas desde su educación normal, creo que para todos sería un pequeño, bueno, no sé cómo decirlo, como un pequeño peldaño, no estaríamos como ya fomentando mucho más esta mejora educativa en pro del país. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Lara, por su intervención. Y cerramos esta pregunta con la profesora Arelis hasta Venezuela. Adelante, por favor, profesor. Bueno, mira, Antonio, de verdad que considero que uno de los aspectos más significativos en este caso es el proceso de que las mismas, por lo menos en mi caso, que es de la universidad, generalmente, pues en primer lugar debe existir una especie de motivación hacia el personal, porque como para nadie es un secreto que en Venezuela la mayor parte de profesionales han migrado, tanto médicos como docentes y educadores, porque por la escasez de muchos recursos, dentro de ellos los económicos, ¿sí? Pero en términos generales, la educación siempre ha sido una educación de primera y de calidad, pues mi estado específicamente, que es el estado Táchira, se especializa con grandes universidades, destacándose dentro de ellas la UPEL como pionera, la UCAD, la Universidad Nacional Abierta, que en su tiempo también estaba muy buena, y finalmente la UNED, que es una de las mejores universidades de Venezuela. Pero ¿qué sucede? En este caso, de verdad, pues anteriormente se hacía un seguimiento y se buscaba la manera de mejorar los escenarios educativos, tanto para el docente como para los estudiantes, ¿sí? De una manera de que la investigación se hiciera desde el punto de vista no solamente desde de la educación como tal, sino desde el punto de vista de la interpretación y así poder comprender más efectivamente todos aquellos procesos de fenómenos educativos, así como también se le daba mucha preponderancia para fortalecer
la fase inicial que se le daba de capacitación al docente en el ingreso de cualquier universidad o de cualquier sistema educativo, cualquier fase que se relacione, era exitoso y era de calidad, así como también es muy importante el proceso de evaluación para mejorar el estándar del docente en el desarrollo de su actividad como tal y de el poder impartir conocimientos, pues de hecho generalmente siempre se hace de una forma eficaz una serie de cuestionarios, evaluaciones que las universidades constantemente iban desarrollando. ¿Para qué? Para poder seleccionar y mejorar el trabajo de sus docentes con apego a ese desarrollo. Actualmente, pues no digamos que estamos en fase estándar, ¿no? O estática, o en fase de declive. Pero sí, actualmente no existe esa motivación, porque la escasez de recursos en nuestro país hace que de una u otra manera, pues el docente no sienta ningún tipo de motivación ni incentivo para realizar la actividad en la que se desarrolla. Entonces, lamentándolo mucho, pues es muy triste que aun cuando existen personas con calidad espectacular y profesionalmente muy calificadas, pues es propicio que se realice una reingeniería en los procesos educativos en Venezuela para propiciar una actividad educativa de calidad en el proceso de retroalimentación entre el docente y los estudiantes. Excelente, muchísimas gracias, profesora y abogada Arelis Pérez desde Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda. En esta segunda ronda, muchas gracias por todos los comentarios que nos están dejando. Va a haber un tercer momento en donde vamos a retomar algunas preguntas para que nuestro panel las discuta. Ahora vamos a ir con la segunda ronda. Les invito en la medida de sus posibilidades. Sé que han estado muy atentos a todos los comentarios de las panelistas el día de hoy. Gracias a los más de 150 participantes, mujeres y hombres que están aquí escuchando, aprendiendo, asintiendo o desintiendo sobre lo que se dice. Eso es lo importante y para eso este es el conversatorio. Pueden ir dejando sus comentarios y preguntas para el tercer momento. Ahora nos vamos a pasar a esta segunda ronda y particularmente tenemos preguntas que se han enfocado por la experiencia a cada una de ellas. Así que voy a hacerle la pregunta y esa pregunta únicamente va a ser contestada por la panelista a quien se le indicó, ya que por, insisto, la experiencia y el interés de responderla, así fueron elegidas. Así que le agradezco a María Leonor Cerdas Monge de Costa Rica, que está con nosotros y se registró y nos hizo esta pregunta que pues le viene muy bien a Eury por su experiencia. Y dice la pregunta de María Leonor Cerdas Monge de Costa Rica, Eury, dice, ¿cómo elaborar planteamientos en primaria con actividades investigativas en estudiantes de primaria? 3 minutos, Eury, adelante. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, pues yo considero importante, pues, ¿cómo podríamos? Bueno, yo considero importante todas las materias importantes en este proceso educativo de educación primaria y secundaria, ¿no? Entonces, y también es importante recalcar que todas las asignaturas tienen un aporte importante, ¿no? Tienen un índole investigativo, pues también importante, es decir, de cualquier materia podríamos trabajar. Bueno, yo podría contestar, pues, por ejemplo, no sé, la materia de historia, por ejemplo, que se presta mucho para la lectura de comprensión, para el análisis de la información, para la dosificación de contenidos que puedan dar pie poco a poco a investigaciones, no sé, o bueno, a microinvestigaciones pequeñas de estos alumnos, porque bueno, estamos en primaria y pues ellos a lo mejor tienen dudas muy generales, dudas muy específicas, inclusive porque los alumnos son de verdad muy puntuales en sus requerimientos. Entonces, cuando tenemos esta capacidad, bueno, pues
darles como la oportunidad de hacer estas pequeñas investigaciones y fomentar pues lo que comento, ¿no? La lectura de comprensión y todo esto. Considero que una parte importante de esta materia o de cualquiera podríamos hacer, pues por ejemplo, que los alumnos pudieran hacer alguna disertación sencilla, obviamente con su grupo. Bueno, yo lo hago en mis grupos, yo lo hago frente a mi grupo para que los alumnos pierdan el miedo, tengan seguridad al estar hablando y sepan que bueno, que todos los puntos de vista son válidos y podamos fomentar este diálogo que se da de manera muy importante. También podría ser a lo mejor que elaboraran alguna, ¿cómo será? No sé si un ensayo sencillo, un ensayo muy pequeño, podría ser otra pequeña situación. Hablando por el término de actividades, si me permiten continuar, podríamos mencionar, por ejemplo, ¿qué será? Bueno, hay actividades como una actividad que pues podría ser ¿qué pienso yo? ¿No? Es decir, ya vimos un tema, por ejemplo, el sugerido de historia, no sé, y después de eso, después de analizar la información, después de haber dosificado todo esto, de haber comprendido, de haber, ¿por qué no? A lo mejor analizado la información entre los mismos compañeros, pues ponerlos a escribir, ¿no? ¿Qué pueden ellos pensar de manera crítica? Es decir, irlos guiando por ese punto. Podría ser también una tabla, no sé, una actividad de una tablita, no sé, de control. ¿Qué quiero investigar? ¿Cómo lo quiero investigar? ¿Qué elementos son importantes para mí? Y hacerlo de desde cualquiera de sus puntos de vista o de cualquiera de sus puntos de interés. Eso también es importante, ya que son alumnos pequeños y tienen todo tipo de ideas y curiosidades, ¿no? por descubrir. Eso también es importante. También yo creo que una situación importante aquí sería el acostumbrar a los alumnos a que cada actividad que realicen pues la registren, ¿no? Registren sus acciones y sus resultados, ¿no? A lo mejor no de manera, no diaria tal vez, o sea, pero probablemente a que lo hagan de manera sistemática. Eso podría ayudar demasiado a que el pensamiento concreto de los alumnos se formalice de cierta manera. Y bueno, pues tal vez otra actividad, si me permiten, ya para cerrar, pues podría ser a lo mejor lo que son las infografías, ¿no? A lo mejor un tema visto ya con los niños y bueno, el realizar este tipo de actividades, y que ellos puedan explorar su creatividad, su imaginación y bueno, y darlo a conocer no solamente al grupo, sino inclusive a todos los demás salones, ¿no? Para que puedan existir ese realce de la información que se está llevando a cabo. Si me permiten, yo en mi escuela, yo trabajo ahorita en primaria y en secundaria, y realizo mucho más en primaria que en secundaria, porque los alumnos son más dóciles, más maleables para realizar estas actividades, y créanme que los resultados son impresionantemente buenos, son maravillosos. Los niños tienen una creatividad, una imaginación y una capacidad de análisis impresionante. Entonces, pues son actividades que yo puedo sugerir para la compañera que expuso esta pregunta. Muchísimas gracias, doctora Lara. Muy interesante el tema de la sistematización. Hay que acostumbrarnos desde el principio porque ya llegamos al doctorado y es complicado este tema de la sistematización. Gracias. Voy a pasar ahora con la pregunta para la maestra profesora Arelis. La realiza Anabel Aguilar Saldívar de México. Gracias, Anabel, por tu pregunta. Y dice para la profesora Arelis, ¿cuál es el impacto de las actividades investigativas en la calidad de vida de la docente que investiga? Dice, hacer investigación, ¿cómo influye en su dinámica familiar? 3 minutos, estimada Arelis. Bueno, mira, Antonio, muchísimas gracias por el momento. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista familiar? Pues es más que todo una satisfacción personal, porque muchas veces contamos con el apoyo de nuestra familia para poder investigar, pero creo que lo primordial
es que no solamente se sea docente, sino que así como eres docente, tienes que estar en un proceso constante de investigación y de adaptación al contexto, sobre todo en tiempos actuales donde se ha predominado la parte tecnológica. Entonces, ¿qué sucede? No solamente es importante el hecho de que seas docente o no lo seas, sino que tienes que estar en un constante proceso de aprendizaje, en un proceso de adentrar en cada vez adquirir más herramientas y más medios para la aplicabilidad y para poder impartir todos los conocimientos que de una u otra manera los estudiantes requieren, así como poderles establecer a ellos las herramientas necesarias para que de una u otra forma puedan formar parte no solamente del proceso educativo en tu país, sino de un proceso globalizado que hoy día nos comunica de una u otra manera en cuestión de segundos, pues ya tenemos la implementación de procesos y con el problema de la pandemia, o digámoslo así, la pandemia hizo que de una u otra forma se fomentara el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La única debilidad que noto yo en este aspecto es que en algunos casos, algunos estudiantes participan de manera individual y en otros casos entonces son auxiliados por auxiliares externos, valga la redundancia, y entonces queda la disyuntiva si realmente el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo, si el conocimiento está llegando o no está llegando al estudiante. Otra es que existen zonas en nuestros países y en algunos países del mundo donde la ruralidad no permite todavía el desarrollo de la comunicación a través de las redes, ni a través de los satélites. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se quedan estancadas debido a que no cuentan con la implementación y las herramientas necesarias para avanzar. Pero de hecho, en Venezuela, pues de una u otra manera, se ha motivado enormemente al profesional y sobre todo la parte familiar es muy importante porque siempre vas a contar con el apoyo de un familiar que positivamente te va a decir sí, avanza, sí, especialízate, sí, profesionalízate. Queda de parte de uno ser o no ser, actuar o no actuar. Es una opinión a criterio extremadamente personal. Gracias. De acuerdo, profesora Arelis, muchísimas gracias. Muy interesante las perspectivas particulares de cada una de ustedes. Voy a pasar ahora con una pregunta que nos encantó cuando la revisábamos a todas las panelistas. Hicimos la revisión y dijimos, varias dijeron, ay, eso es lo que yo quería responder. La pregunta nos la hace Nadina Mazzoni de Honduras, se la hace a Jimena y dice, es una pregunta muy interesante y dice, Jimena, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto sacar un doctorado? Sí, esta pregunta es buenísima, es una pregunta, me parece, de orden, dado el tema también que nos convoca el día de hoy. Es una pregunta que me la hago todos los días a mí misma, y tiene que ver también con una vivencia, ¿no? Con algo de índole personal. Cuando quedo embarazada, yo estaba terminando mi maestría, cuando tengo a mi primer crianza, porque tengo dos, la tengo y la amamanto y defiendo mi proyecto de tesis de maestría amamantando a mi crianza a demanda, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y 7 años después, teniendo otra crianza en el medio, mis amadas crianzas, defiendo mi tesis de maestría. Es decir, hay un proceso de muy largo aliento que la sociedad no está reconociendo tampoco y no está acompañando, y me parece que urge, sobre todo en el ámbito académico, prestarle atención a esto, que es la situación corporal, digámosle, de las mujeres, personas gestantes, que viven
cada vez que están en un proceso de gestación, parto y puerperio, 3 años de dedicación y de algo que yo les decía a mis estudiantes de formación docente, que hace muchos años, desde el 2007 aproximadamente, trabajo en la enseñanza universitaria, les decía que sentía cuando estaba en la situación de puerperio, que mis neuronas no hacían sinapsis, sino que estaban compartiendo prolactina, era lo que sentía en el cerebro. Quien lo haya vivido como experiencia lo puede reconocer probablemente. Es un momento, eso luego ya no sucede, es un momento maravilloso, es un momento en el que a la misma vez nos sentimos muy desamparadas las mujeres, muy desamparadas, muy juzgadas, con muy poco sostén social, y me parece fundamental también pensar en este sentido lo que es, bueno, y todo este proceso que a veces es hasta traumático, de defensa de tesis, se le suma a esta situación, como le dicen la tóxica a la tesis de maestría, a la tesis de doctorado, ¿no? Son esos momentos de angustia, y de, bueno, como estudiantes de posgrado que vivimos, me parece como interesante poner el foco en esto, ¿no? Silvia Federici plantea que a nivel social el valor de las mujeres, en términos hegemónicos, es la reproductora de la fuerza de trabajo por un lado, y la explotación de la mujer en su trabajo por el otro. O sea, hay una doble explotación de la mujer a nivel social, y me parece que esto no es ajeno a esto de decir, bueno, mi proyecto de vida tiene que ver con estudiar a nivel de grado, estudiar a nivel de posgrado, y bueno, vaya si será difícil cuando estamos en situación de maternidad, ¿no? O de maternaje como acción. Poner la mirada en esto, sí, me parece que es bien importante. Hay otra cuestión también que me parece pertinente traer, que es el síndrome de la impostora. Hay algo que también es de la profecía autocumplida, de pensar que las mujeres están destinadas a determinadas actividades, y bueno, y capaz que no está dentro de esas actividades el doctorado, ¿no? Y son cuestiones de índole que nos generan como determinadas limitantes o determinados frenos, ¿no? A veces tenemos impulsos y luego frenos que nos generan como dudas, o como, bueno, ¿será el camino que tengo que seguir? ¿Será este mi camino? Y bueno, me parece que puede estar interesante generar redes, generar equipos de investigación, generar equipos de trabajo, generar contención para que sí podamos las mujeres ir a por nuestros proyectos de vida y concretar nuestros proyectos de vida, porque estamos dejando huellas, estamos dejando un legado justamente para esas crianzas, ¿sí? Para legarles un otro mundo posible, que me parece fundamental en este sentido. Bueno, un poco por ahí la respuesta, capaz que más adelante surge el tema nuevamente y podemos profundizarlo, pero estos eran como los hitos que quería mencionar en torno al por qué no logramos las mujeres muchas veces el doctorado. Muchas excelente, gracias. Excelente, Jimena, muy interesante. Ya lo destacan en algunos mensajes el tema de que están de acuerdo en algunos comentarios sobre el tema de esta impostora, ¿verdad? La situación de no sentirnos capaces de hacerlo o no. Muchas gracias, Jimena. Y paso para la última pregunta de la segunda ronda para después hacer los 20 minutos de la discusión. La pregunta va para Mónica y la realizó Ada Gallo de Honduras. Mónica, te preguntan, ¿cómo puede hacer un efecto dominó para incentivar a los jóvenes a que investiguen en esta era digital donde hay mucha información y poderla aprovechar para la investigación? Adelante, Mónica, 3 minutos. Gracias. Yo me quedo con muchas de las cosas que dijo Jimena, porque cuando mi segunda bebé nació, de hecho a mí siempre me hacen la broma, ¿no? De mi primera hija especialización, la segunda se llama maestría.
yo tenía 10 días y empecé clases. Y nada, tocaba ir a clases y sacarse la leche en el aula, y eso fue también un tema complejo. No, nunca me lo cuestionaron, pero yo no me sentía muy cómoda, pero pues nada. Volviendo con el tema del efecto dominó, yo creo que el exceso de información ahora demanda, ¿sí? Creo que es un detonante, y creo que es el primer paso para incentivar la investigación. La información existe, la información ahora es mucho más abierta. Sí, no podemos ignorar que nosotros, que existen los sesgos informativos, que las redes sociales funcionan por algoritmos, que los diferentes medios de información no llega para todo el mundo, pero sí es necesario, y creo que en ese punto es necesario el desarrollo de un pensamiento crítico frente a ese exceso de información, ¿no? No todo lo que nos llega es real, y no solamente eso, sino hay que saber cómo tomarlo, sobre todo para que las investigaciones sean positivas en cuanto a los procesos, educativos, ¿no? Una de mis compañeras decía recién, ¿cómo sabemos si eso que estamos haciendo está sumando o no, si se está aprendiendo o no? Bueno, yo creo que en ese punto lo digital toma una fuerza muy importante, porque si antes el estudiante dependía de su contexto social, ahora depende de un contexto social mucho más amplio, que si bien está segmentado por unos algoritmos, es muy difícil de controlar, y hay que formar para cuestionarnos, ¿no? Si partimos de que una investigación es parte de cuestionar, creo que ese punto es primordial para desarrollarlo. Creo a nivel educativo, sobre todo, que el alcance que nos dan las diferentes herramientas a nivel pedagógico, a nivel de intercambio, a nivel de construcción, es amplísimo, pero sí tiene que haber un punto ahí detonante. Creo que el primer paso está en que las materias de investigación, la mayoría tienen unos procesos, digamos, todos los currículum están planteados desde unas materias de investigación. Creo que se debe incorporar con mucha fuerza y mucho énfasis el abordaje de la investigación digital, ¿sí? Ya no podemos utilizar los mismos parámetros que utilizábamos, por ejemplo, para realizar para realizar una investigación con una comunidad. No podemos utilizar esas mismas metodologías y quedarnos ahí, sino hay que adaptarnos a esa situación y adaptar a los chicos, porque también tienen que entender este nuevo territorio digital que se está gestando, y también que ellos empiecen a cuestionarlo y desarrollar como puntos claves para asumir esta postura. El otro día tuve la oportunidad de participar en una charla que se llamaba la webgrafía, ¿no? Haciendo como relación a etnografía, y decía la webgrafía, y es también cómo empezamos a mirar, ¿sí? Y adaptarnos nosotros también a esto del exceso de información, de la información no toda es abierta. Hay que reconocer que todavía hay mucha información que no es tan al público como nosotros quisiéramos, pero sí existe mucho, y es obligatorio. Creo que ese es el punto de partida, y desde ahí va a empezar en la parte del dominó que se pretende. Creo que empieza en el salón de clase y en la parte de la formación. Y no hablo de ni maestrías ni doctorados, estoy hablando de pregrados. Incluso me animo a decir que desde la primaria es necesario empezar a gestar este pensamiento crítico frente a todo esto. Y no sé si todos los colegios se dan. Yo voy a hablar de lo que yo digo. Mi hija tiene 6 años y me sorprendió que el otro día le decían, bueno, vas a hacerle una entrevista a un familiar tuyo, plantea tu hipótesis. O sea, mi hija tiene 6 años, está en primer grado, y cuando ella me dijo, mami, voy a construir mi hipótesis, yo creo que, y entonces me desarrolló ahí una idea, y yo dije, bueno, evidentemente esto ya se viene gestando. Creo que hay que potenciarlo, pero entendiendo las dinámicas digitales y el alcance que pueden tener, ¿no? Eso es una realidad que existe. Vos no podés aislar a nadie de lo digital, si bien sí hay lugares donde todavía no llegan, hay una brecha digital muy amplia, y creo que la pandemia nos lo ha demostrado. También es cierto que mucha gente ya tiene acceso a mucha información, y eso hay que trabajarlo para mejorar y desarrollar investigaciones que sean
positivas a nivel educativo. Y con eso se van a reformular también los currículums, que es evidente que ya no funcionamos de manera local, a pesar de todo lo que, de que llevemos años hablando de globalización, todavía hay como cada lugar tiene su propia postura, como cada lugar tiene su independencia. Voy a hacer comillas para que no me malentiendan, de que no creo que sea 100% aislado, pero que lo digital, guste o no, toca sí o sí considerarlo en los currículums, ya no como algo adicional, sino como algo prioritario. Entonces, creo que ahí viene el punto en cuanto a cómo hacemos para generar un efecto de dominó, iniciándolo desde muy temprano, desde un pensamiento crítico. Entonces, nada, creo que por ahí termino. Excelente, muchísimas gracias, Mónica. Muy, muy interesante este tema del pensamiento crítico y cómo lo enlazamos con la infoxicación y todo lo que estamos ahora con el tema de las redes y la posibilidad de tener tanta información a la mano. No sé ustedes, pero no sé si se han dado cuenta, llevamos 1 hora y media y a mí se me ha pasado demasiado rápido. Ya llevamos 1 hora y media, estamos ya con el último bloque, llegamos al último momento. ¡Wow! Gracias a las 155 personas que siguen conectadas, las están siguiendo, panelistas, 155 personas desde el primer momento que iniciamos. Me encanta esto porque nos han tenido, en México decimos embelesados, nos han tenido muy atentos con todas sus perspectivas y desafíos. Gracias, doctora Silvia, nos dice, sí, ha sido muy dinámico. Yo espero que les esté gustando. Voy a hacer un comercial, decirles que estamos muy orgullosos de este primer conversatorio, pero para todas las preguntas que no vamos a poder responder, bueno, no yo, perdón, las panelistas no podrán responder, vamos a tener un segundo conversatorio para julio. ¡Yay! Un segundo conversatorio para julio, así es que hay muchos interrogantes muy interesantes que no vamos a poder responder, no van a poder responder, no quiero apropiarme de nada, no van a poder responder, pero lo haremos en un segundo momento en julio, así que estén atentos, este es el comercial que quiero comentarles, ¿de acuerdo? Ahora sí, nos vamos con el conversatorio donde ellas van a ser libres y van a entrar en una discusión, espero yo, muy rica. Nos quedan 15 minutos, nos vamos a tomar 15 minutos para una pregunta. Yo sé que es corto, pero 15 minutos para una pregunta. Por favor, esta es una pregunta que la elegimos y nos las va a mencionar Hilda, y para que tengamos 5 minutos al final y hacer el cierre de todas las cosas tan interesantes que discutimos hoy. Así que, Hilda, ¿nos puedes decir qué pregunta las dejas en la mesa para que ellas empiecen a interactuar, por favor, en estos 15, 20 minutos como máximo? Claro, por supuesto. Primero, yo también estoy encantada con cómo se ha llevado esa dinámica. Yo también me llevo mucho para aprender y para poner atención. La pregunta es esta, es de Marina Mercedes Lec de León, y ella pregunta, ¿cómo fomentar la formación de investigadores en los docentes? ¿A quién le gustaría comenzar respondiendo esta pregunta? ¿Cómo fomentar la formación? Compañeras. Claro, porque me quedé con ganas de contarles algo, que en Uruguay la formación docente tiene en la currícula investigación. Tiene cursos de un curso específico que se llama investigación, de 1 año, que es un curso anual, y tiene una serie de cursos prácticos, como observación y análisis de las instituciones educativas, que yo, por ejemplo, trabajo en ese curso, enseñando, y hay otros, en otras, por ejemplo, en el profesorado, en distintas disciplinas del profesorado, hay cursos específicos de investigación también, o de historia, de epistemología, ¿sí? De la disciplina y cuestiones relacionadas con esto, que me parece como interesante en torno a un programa que se pensó en el año 2008 y que rescataba como este problema, ¿no? El problema de la investigación en la formación de personas que trabajan en educación, formación en educación o formación docente, depende de cómo se le denomine. Eso les quería compartir. Bueno, en mi país también existen
ese tipo de cursos que son dictados por la Universidad Pionera, que es la UPEL, que es el Diplomado en Capacitación Docente, Pedagógica y Andragógica, dependiendo de lo que seleccione la persona, pero puede seleccionar ambos y los puede hacer, no tiene ningún problema. De ahí se desprende de esa universidad para que se realicen convenios con otras universidades directamente, son otorgados por la misma UPEL, y aparte de eso también en Venezuela existe en la universidad pública, existe un proceso de capacitación al docente donde se le da por un tiempo determinado ese proceso de adaptación a los contenidos programáticos, a la planificación, al trabajo en aula, al trabajo de campo. También se puede manejar desde el punto de vista psicológico el docente, si requiere algún tipo de asistencia para quererse adaptar. También existe la capacitación por parte de las universidades, donde a diario, luego de terminar tu jornada laboral, tienes el curso. En esta universidad pues los dicta el CODE, ¿sí? Y así sucesivamente. En general, en términos generales, casi todas las universidades tienen ese proceso. De hecho, el de la UNED dura 2 años. Muchas gracias. Bien, pues en el caso de México no existe esa oportunidad como tal. Bueno, sí existe, vamos a decirlo así, ya hablando de ciertas universidades tienen esta oportunidad, pero como parte de formación de investigación en los docentes no hay ese fomento de la parte investigativa en ellos. Considero importante lo que comentaba, no sé, pues probablemente podrías desarrollar una forma, no sé, una propuesta en relación a eso, ¿no? A que, bueno, se pudiese reformar el currículum de los docentes, no sé, los planes y programas que rigen o articulan las normales para poder hacer, no sé, esta pequeña reforma, este pequeño campo a la investigación, y que, bueno, si bien los docentes, no la totalidad de ellos se dedique a esta área de trabajo, bueno, sí tengan las herramientas necesarias para poder sistematizar su trabajo con sus alumnos. ¿Ya? No sé si terminaste o se quedó el sonido. No, listo, terminé, Moni. Bueno, me toca entonces a mí, creo que soy la última. Bueno, yo voy a hablar de Colombia particularmente y me corrigen porfa la gente que esté de Colombia. En Colombia existe, digamos que los profesores que están con el distrito o con pues entidades estatales tienen un escalafón en el que el desarrollo, por ejemplo, de maestrías, de especializaciones, les va dando un puntaje, bueno, y esto incentiva la investigación, ¿no? La incorporación a los currículum, casi todas las licenciaturas terminan en un proyecto de investigación o una práctica o una sistematización de una práctica, que de alguna manera son unos primeros pasos. Ahora, igual las universidades también incentivan como la parte de la investigación dentro de los salones de aula, no sé, voy a hablar particularmente de Uniminuto, genera un evento que se llama EIOU, que es Prácticas Innovadoras Pedagógicas, que van hacia ese campo de la investigación y la sistematización. Pero más allá de esos puntos, creo que también todo inicia en un proceso de generar, ¿sí? De comprender que la investigación tiene que ir mediada hacia un cambio o en la búsqueda de un cambio, y que eso se puede dar en todos los espacios, ¿sí? Educativos, ¿no? A mí mucho de lo que hablábamos hoy y de lo que yo siento que de alguna manera puedo llegar a contribuir en la parte de investigación es en generar procesos con los estudiantes. Yo tengo una materia que se llama comunicación educativa, la utilizo mucho para que los chicos hagan procesos de educación, o sea, ellos van a los colegios para construir el tema de medios escolares, y pensemos que estamos hablando de comunicación educativa, medios escolares, entonces un periódico, radio, podcast con los niños. Todos esos procesos finalmente creo que lo más bonito es
es notar que los mismos estudiantes empiezan, profe, ¿y qué pasaría si nosotros pudiéramos implementar esto? ¿O cómo podríamos hacer para construir esto? Entonces, siento que de alguna manera ahí inician las investigaciones. Claro, que hay un montón de cosas que el proceso de investigación no es como, ay, el chico preguntó, entonces ya está investigando. No, hay un proceso mucho más largo, pero creo que de alguna manera eso puede ser como un primer paso para, para analizar. Y después entender que la educación o el campo educativo es un espacio que construimos entre todos, ¿no? Muchas veces creemos que es algo que ya está establecido o que está bajado de arriba hacia abajo y que es poco lo que podemos hacer, y en ese punto creo que nosotros tenemos una función muy fuerte, y es que nosotros también construimos en ese punto. Entonces la participación en mesas, por ejemplo, en mesas de diálogo, actualmente tengo la oportunidad de participar, por ejemplo, en la mesa de ética de investigación y bioética, y en esos puntos de diálogo creo que también se profundiza esto de el incentivo hacia la investigación, ¿no? Que va mucho más allá del beneficio profesional que puedas tener, sino del impacto que puedas generar en este campo que de alguna manera todos pasamos por la parte educativa, o casi todos pasamos por una parte educativa, y que finalmente tiene un alcance social grandísimo, que me parece que debería ser universal, pero bueno, tiene un alcance gigante en este momento, y creo que por ahí empezaría, no sé, ahí me quedo con la respuesta. Bien, muchísimas gracias. Esta ronda fue muy, muy interesante. Estamos con 8 o 10 minutos para una segunda ronda. Me gustaría que fuera de cierre por los temas en que tenemos. Tienen, queridas panelistas, Mónica, Eury, Jimena y Arelis, tienen a 151 personas conectadas casi después de 2 horas. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir en relación a los temas que ustedes quieran elegir? ¿Con qué mensaje quieren trascender? ¿Qué quieren potenciar hacia este público que los escucha y los escucha a todos ustedes de manera atenta? Hagamos una última ronda. Si quieres, iniciamos con Eury, después Jimena, después Mónica y Arelis. Sí, gracias, Antonio. Bueno, pues ya un comentario para cerrar. Bueno, pues nada, pues más que otra cosa, pues agradecer el espacio, agradecer la oportunidad por estar aquí compartiendo con estas excelentes mujeres y panelistas. Pues me gustaría que bueno, que todo lo que aquí se ha hablado sea de provecho para quienes nos han escuchado, y hayamos podido de alguna forma clarificar ciertas dudas que se tienen en relación a estos temas. Creo que es importante que se comiencen a abrir estos espacios para que de manera más sencilla se puedan referir a ellos, ¿no? Y bueno, pues no me resta más que agradecer el espacio, agradecer el tiempo a estas 151 personas que están aquí atentas a la participación de nosotras, y pues adelante, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Eurídice Lara, y pues aquí estamos desde San Luis Potosí, México. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctora Lara, un gusto. Gracias por la participación. Adelante, por favor. Adelante, Jimena. ¿Pues yo? Sí, sí. Y ahí vas a decir, adelante. Quería, como a modo de cierre y de agradecimiento también al público presente, tan interesado en la temática, y a las compañeras panelistas, que pensar en clave de mujer en la investigación es pensar en clave histórica y pensar en que estamos haciendo historia. Estamos accionando procesos de transformación social que tiene muy pocos años de recorrido. Cada mujer que está investigando está dejando su huella, dejando su legado para las futuras generaciones. Pienso en particular en las mujeres investigadoras latinoamericanas
que están rompiendo con estereotipos y mandatos sociales muy arraigados en nuestra cultura, rompiendo también estereotipos en torno a nuestra racialización, en torno a 500 años de esclavitud, de trabajo en relación al trabajo doméstico no pago, de servidumbre. Pienso en mi abuela, pienso en mi madre, en mis tías, cuando estoy diciendo esto. Estoy muy agradecida por mis antecesoras, por permitirme abrir caminos. Estamos creando y recreando un proceso que es un proceso transformador, y creo que reivindicarlo es esto, ¿no? Un poco mi intención, ¿sí? Poner el foco sobre esto, y bueno, y hay mucho camino para recorrer, para futuro, para mejorar en torno a la situación de la mujer en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la investigación científica, y bueno, en eso estamos, ¿no? Trabajando para ello y pensando. Y quiero agradecer a la convocatoria del conversatorio porque es algo que también a veces brilla por su ausencia. Esto es algo muy bueno de este conversatorio, que son mujeres hablando sobre las mujeres. Esto es algo bien potente y muy rescatable. Así que eso, agradecer también tremendamente en ese sentido. Y bueno, muchas gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias, Jimena. Qué importantes son estos espacios, y pues precisamente la red Encuentra tu Par busca generar estos espacios. Comentarles que cada una de ellas, Mónica, Jimena, Eury y la profesora Arelis, pues son parte de la red Encuentra tu Par, son gente que están activas en las actividades de investigación desde sus nichos, desde sus fronteras, así que muchas gracias por ello. Y bueno, continuamos con, me parece que con Mónica, ¿correcto? Sí, Adelante, tengo Mónica. problema. Bueno, yo agradecerles, me encantó el espacio, me parece que es completamente interesante, sobre todo para conocer también qué estamos haciendo, y estos espacios son muy importantes. Sí, me encanta la idea, y lo miraba recién en el chat de algunas compañeras diciendo como, bueno, ¿y cómo hacemos para mantenernos en contacto? Que esto sea el primer paso para generar redes de trabajo. Sabemos que cada uno en su lugar lo está haciendo, y seguramente en un grupo, y pues esto se puede a pensar, lo dije al inicio y lo creo firmemente, Latinoamérica construye juntos para los que estamos en Latinoamérica. Entonces me parece que es muy interesante para pasarnos los contactos. Y con respecto al tema de la mujer, cuando Jimena decía, yo pienso en mi abuela, yo tengo madre, tía, investigadoras universitarias, a quienes siempre admiré, con quienes siempre estuvimos, madres de 5 y 6 hijos, o sea, mujeres que admiro y que son, creo que, mi ejemplo a seguir. Lo destaco cada vez que puedo. Yo creo que ya están cansadas de escucharme, pero nada, creo que lo que viene es mucho mejor, y este es un primer paso, ¿no? Para juntarnos y seguir avanzando. Entonces, nada, agradecer el espacio, cerrar con eso y nada, gracias. Gracias, Mónica, qué amable. Y sí, estos espacios los generamos desde la red Encuentra tu Par. Seguramente hay personas que son miembros de la red. Somos casi 1000 personas que se han registrado, y nos reunimos cada mes para tomar estos talleres, y en algún momento estamos planeando hacer estos grupos y demás. Si tú quieres conocerlas por correo electrónico, te lo voy a hacer llegar la información, gracias a las que ya son parte de la red. En este caso invitamos exclusivamente a las mujeres, pero al final del día también existe una gran parte de mujeres en la red. Son
casi el 60% de las investigadoras de la red Encuentra tu Par son mujeres, y pues necesitábamos este espacio, y hoy no va a ser la única vez. En julio viene otro, creo que ya les había dicho ese comercial, en julio viene otro, así que estemos atentas. Y cerramos con Arelis para posteriormente hacer la relatoría en 5 minutos. Ya les hemos dejado ahí su enlace para que puedan solicitar la constancia quien requiera. Estamos a 5 minutos de finalizar, así que Arelis, adelante, por favor. Muchísimas gracias, y mis palabras son para todas y cada una de las mujeres, independientemente de que sean profesionales o no, investigadoras o no. Pues la mujer por excelencia siempre va a ser el sexo débil, ¿sí? De hecho, somos las más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, las invito a participar de una u otra manera, independientemente del rol y de la profesión o el arte a que se dediquen. Las invito para que transmitan conocimientos de acuerdo con sus capacidades, de acuerdo con su intelectualismo, para que le permitan no solamente transmitir conocimientos científicos, sino también los principales, que son la ética, los valores, los principios, la moral, porque ante el contexto actual y el contexto mundial que nos permite unirnos y que de una u otra manera nos está comunicando, nos hace sentirnos fortalecidas para poder seguir adelante y luchar. Es decir, no desistir, persistir y nunca debilitarse para continuar en esta lucha por la defensa no solamente de la educación, sino también de nuestros derechos. Gracias. Gracias, abogada Arelis, muchas gracias, siempre desde la moral y la ética, desde la perspectiva de una mujer abogada desde Venezuela. Muchas gracias por su aportación y su perspectiva. Bueno, voy a ceder el paso ahora a nuestra querida doctora Franaí, que también de Venezuela, mujeres combatientes y con gran gallardía, para que nos comente de manera breve. Aún tenemos a las 140 participantes, que eso me sigue emocionando, que todavía están en pie de lucha. Son casi 2 horas, pero ha sido maravilloso y enriquecedor para todas, seguramente, y para todos también. Ya están dejando el enlace para su constancia si es que la requieren, y me gustaría darle la voz a la doctora Franaí para que nos platique qué observó y nos relate algo que debemos de recordar de todo lo que se platicó aquí. Adelante, doctora Frana. La doctora Frana es... Sí, perdón. Listo. Adelante, doctora. Buenas tardes y bueno, muchas gracias y felicidades a todas las panelistas y a todos quienes nos acompañan hoy acá. Por aquí tomé algunas notas en la primera ronda de preguntas en este conversatorio que lleva por título Perspectivas y desafíos de la mujer en la investigación educativa, llevado por las panelistas Mónica Perace, Eurídice Lara, Arelis Pérez, Jimena Marrero. Nos permitió a todas comprender muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué y cómo hacer para introducirme en la investigación educativa? Nuestras panelistas nos llaman a atrevernos, a cuestionar nuestra labor diaria. Todo es susceptible de ser revisado, de ser investigado. Nosotros, al estar en el aula, al estar en el contexto educativo, estamos en el mismo territorio del análisis. Podemos trabajar para mejorar los procesos educativos, la gestión académica, la integración de las familias, y surgen oportunidades y allí damos respuesta a estas inequidades que muchas veces se forman, como nos dice Jimena, que en muchos grupos de investigación estamos muchas veces solas o muchas veces nos dan actividades residuales, pero ella llama a trabajar, a tenernos confianza, a conformar equipos, acompañarnos, enriquecernos, propiciar y tener y buscar bases de financiamiento para las investigaciones. La doctora Eurídice también nos dice algo muy especial, nos dice anímense a hacerlo, buscar qué pretendes, qué objetivos tienen y sobre la base de ellos promover investigación con otros, con pares, no estar solos en el ámbito de la investigación, capacitarnos
capacitarnos, emprender el proceso de investigación. La motivación de la docente empieza por sí mismo, desde el interior. Convertirnos en impulsoras de cambios, impulsores de gran relevancia dentro de nuestras comunidades. Ella dice, la doctora Arelis, dice que uno de los problemas que enfrenta la mujer o los desafíos es la competencia, el cómo insertarnos en los grupos de investigación o en las redes cuando tenemos tantas actividades. Por eso la mujer debe integrar a sus familiares. Por acá, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, la pregunta ya la estaba ahondando y es justamente derrumbar los mitos, derrumbar todas aquellas verdades que nos han demostrado siempre que la mujer va gestando nuevos recursos, nuevos discursos, perdón. El desempeño de la mujer debe ser integrando, me pareció muy importante esto que comentó la doctora Arelis, donde dice la necesidad de que la mujer case a su familia con los procesos de investigación que ella lleva, así como lo hizo Jimena, que estaba amamantando en su maestría y amamantando también en su licenciatura, porque no nos podemos despegar de lo que diariamente hacemos. Es un desafío derrumbar los estereotipos, reasignar los roles, derrumbar ese mito de que la mujer tiene que ser la secretaria, darnos liderazgo, empoderamiento, protagonismo, enriquecernos, buscar las bases epistemológicas que siempre nos han tenido estereotipadas para tener nuevas realidades. Es importante algo que nos dicen por aquí como los desafíos. La sociedad nos ha delegado tareas por ser mujeres, entonces esa carga de trabajo nosotros tenemos que aprender también a descargarnos un poco y a involucrar a otros en las tareas. La competencia, el estado civil, el mismo moving, se convierten en retos a derrumbar por parte de las mujeres. ¿Cómo fomentar la investigación educativa? Establecer vínculos entre la educación popular y la educación científica, la de las aulas, recuperar los saberes ancestrales, construirla de forma colectiva, el quehacer docente. Existir el desarrollo curricular. Las mujeres podemos motivar cambios en el desarrollo curricular y promover la investigación-acción participativa, involucrarlos. Bueno, también nos dicen que desde todas las materias se puede generar influencia y sistematización de las actividades. Es importante que el docente registre lo que hace, sistematice y que la mujer siempre trate y busque la manera de involucrar, no estar sola, buscar redes, trabajo con pares. ¿Por qué a las mujeres nos cuesta tanto un doctorado? Bueno, en esto se habló del síndrome de la impostora, de la sobreexplotación que por lo general se le da a la mujer. Entonces, ¿qué recomiendan a todas? Generar redes, equipos de trabajo para hacer un muro de contención contra nuestras debilidades. Entonces, bueno, no existe un investigador desde una vez, no existe una investigadora sola. Concretamente podemos decir que ellas hablan todas de abrir espacios, pensar en una mujer que puede redimensionar la historia. Cada mujer puede dejar un legado siempre y cuando se atreva a hacerlo, romper estereotipos, buscar el respeto, el protagonismo y promover la participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frana. Qué gusto, qué emocionante es de manera sucinta, clara, tener esta relatoría de todo lo que sucedió, estos puntos tan interesantes y importantes. Así que, pues bueno, nos hemos pasado 8 minutos. Yo espero que esto nos disculpen por el tiempo que nos pasamos, 8 minutos. Espero que no se haya afectado su agenda, pero aún siguen casi 130 personas, así que les agradecemos enormemente. A nombre de la red Encuentra tu Par, siendo las 6 de la tarde con 59 minutos, agradecemos a nuestras panelistas, a la profesora Arelis Beatriz desde Venezuela, a Jimena Marrero hasta Uruguay, a Euridice Lara hasta México y obviamente también a Mónica hasta Colombia, a la profesora Mónica y a la doctora Franait. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es el primer ejercicio de la red Encuentra tu Par para potenciar la investigación, el diálogo y la inteligencia colectiva. Me da mucho gusto darles esta
despedida porque yo estoy emocionado al igual que ustedes y seguramente en nuestro siguiente conversatorio de julio seguiremos desarrollando y enfocándonos en nuestros temas tan importantes. Así que muchísimas gracias. La clase ha terminado y nos vemos en una próxima emisión. Gracias a todos.